Estamos en comunicación con una compañera, amiga, Gabriela Nieto, que es militante del campo popular y que ha integrado y participado muy activamente y está participando en este tipo de acciones. ¿Cómo te va, Gabriela? Te saluda Carlos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Está Matías y Juan Pablo también en el piso. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andás? Hola Matías, Juan Pablo. ¿Cómo te va, Gaby? Muy bien. Vamos a empezar por el principio. Primero hubo un amparo presentado mediante el abogado Miguel Ángel Morales con el tema de la tarifa del gas. ¿Es así, no es cierto, Gaby? Sí, es así. Primero La Rioja presentó un amparo por el tarifazo del gas, así es. Y que tuvo un saldo positivo. En realidad La Rioja presentó el amparo, todavía no hubo una expedición del Tribunal Federal de La Rioja. Lo que sucedió fue que después del amparo que presentó La Rioja, sí, apareció el amparo nacional. Claro. Entonces ya también los ciudadanos riojanos estarían cubiertos, comprendidos por ese amparo. Gaby, la gente que les ha llegado ya ese monto de gas, no debe pagar la factura, porque a veces hay mucha gente que le ha terminado pagando esta factura. Claro, mira, te explico lo que pasa con el gas. El amparo nacional, que anuló las resoluciones del Ministerio de Energía, por lo tanto anula el tarifazo, anula la facturación. Se le antepuso un recurso extraordinario del gobierno de Mauricio Macri, sí, que pidió que se anule ese amparo, ¿no es cierto? Querían seguir cobrando el tema del gas. Por ende, el Estado con respecto a la situación del gas, hay un litigio, en litigio presente, por ende las facturas de gas no se pagan directamente y tampoco se puede refacturar. Muy bien. El gas es así, no se paga y no se puede refacturar hasta que no se resuelva. ¿Por qué? Porque hay una acción y otra acción antepuesta, que es la acción que hizo el gobierno nacional, en contra de los amparistas, que somos nosotros los argentinos. Los argentinos, el pueblo. El pueblo, exactamente. Esa es la contradicción. El pueblo antepuso un amparo y el gobierno lo está peleando para que el pueblo pague el tarifazo de gas. Claro, la gran contradicción en la que nos encontramos, o que uno puede leer de esto, es el pueblo reclama, el gobierno le dice no, y no solo que le dice no, sino que lo obliga a otra cosa, y es la justicia la que esta vez le está diciendo que sí, por lo menos en gran parte, o le está diciendo esperen, y le está poniendo un freno a las medidas gubernamentales que tienen que ver con el incremento tarifario. Exactamente, es la justicia la que le puso un freno al amparo de gas. En este caso al gas lo está interpelando el gobierno nacional. Y con respecto al tema de la energía eléctrica, bueno, el 5 de agosto sucedió algo similar con respecto a los amparos. Hubo una sucesión de amparos colectivos presentados desde distintas provincias y en el conurbano desde distintos departamentos, hasta que salió el amparo nacional del 5 de agosto. La Rioja no llegó a presentar el amparo colectivo, pero bueno, ya estaríamos también comprendidos dentro de ese amparo colectivo. Por ende, la boleta de la factura de la luz no se paga si no viene facturada con el cuadro tarifario vigente anterior al tarifazo. Bueno, en este caso, yo sé que después vamos a entrar en una etapa de litigio permanente hasta que la justicia resuelva de manera definitiva. Pero yo lo anticipaba en el bloque anterior, que el problema, y en otros programas lo hemos dicho anteriormente, que el problema de la energía va a ser un problema que en La Rioja nos va a doler mucho más que el problema del gas, así como el gas ha sido tan doloroso, digo, en el sur de nuestro país. En La Rioja, el tema de la energía eléctrica, por el alto consumo que tenemos ante las altas temperaturas en el verano, va a ser algo que sí se va a sentir y mucho.
Y, y esto es, y por eso valoro la actitud militante y docente tuya y de todos los compañeros que están en esto, para poder explicarles al pueblo de La Rioja qué hacer ante esto, porque yo creo que aquí va a venir el gran conflicto, por decirlo de alguna manera. Escuché en un medio hace un rato que el vocero de la empresa de energía de La Rioja, de Delar, bueno, manifestó que todavía no han sido notificados y entonces no pueden aplicar la medida, o sea, hasta que no sean notificados del fallo, no van a hacer lugar a nada, porque todos son trascendidos periodísticos para ellos. Claro. Por supuesto que eso es un error garrafal que está cometiendo Allende, Bolognesi, porque el tema es que hay un fallo de la justicia federal que obviamente jerárquicamente es mucho más importante que cualquier notificación que ellos solicitan. O sea, no es que es un trascendido mediático de que parece que la justicia va a fallar hay un fallo ya explicitado en la justicia de que el tarifazo, de que las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía se anulan. Claro. Y la número 1 del ENRE se anula. Sí. Entonces, ese fallo no requiere de ninguna notificación. Ahora, si él la quiere, la notificación, la quiere, no quiere, que vaya, que la pida. El tema es que ese fallo ya dijo que el tarifazo de luz se anula. O sea, está errado lo que dice acá en la declaración el Totalmente titular errado. de Delar. Ayer me está diciendo que los riojanos tienen que pagar la factura porque si no se les puede cortar la luz. Y eso es mentira, porque lo que resuelve la Cámara de San Martín es, primero, que se anulan esas resoluciones, segundo, que no se puede facturar más, tercero, que se tiene que si se factura, se tiene que facturar con el cuadro tarifario vigente anterior, o sea, el cuadro de enero. Así es. Cuarto, que se deben compensar a aquellos usuarios que hayan pagado el tarifazo. Y quinto, que no se pueden cortar, que no se puede cortar el suministro del servicio. ¿Qué debe hacer la gente si se llega a cortar? Porque a veces los de Delar te cortan nomás la luz. Acción penal. Ajá. Lo mismo que a Ecogas. Ecogas hace 10 días, el sábado pasado y el lunes pasado, estuvo repartiendo facturas de gas con montos siderales. De hecho, en mi casa llegó 3.000 pesos. Y nosotros fuimos luego a hablar con los diputados con un caso testigo, un vecino al que le llegó 8.700 pesos, un jubilado que cobra 11.000 pesos. Por esa acción de Ecogas es plausible de una acción penal, porque está incumpliendo con un fallo judicial que le dijo que no podía facturar. Entonces es importante comentar a la gente, ¿no? Porque uno, a ver, ¿qué hace después? Porque siempre ves estas empresas te llegan, te cortan el suministro, o te exigen pagar, te dicen, no, pague usted, y después se le va a devolver la plata, y esos a veces te lo pueden devolver en comodísimas cuotas como a ellos les corresponde, ¿no? Y lo que quieren y como quieren. Sí, claro, o que reconocerán para adelante. Dijiste recién, estuvieron hablando con los diputados. Sí. ¿Cuál fue la posición de los diputados de la provincia? ¿Es con algún bloque en particular? Sí, nosotros particularmente hablamos con el bloque justicialista, porque nosotros somos justicialistas. Está bien. Y acordamos con ellos una línea discursiva con respecto al tema de informar a la sociedad, porque estábamos viendo que en ese momento era el tema del gas, ¿no es cierto? Las facturas que habían llegado los días anteriores, y estábamos viendo que la gente estaba desesperada porque obviamente tenía miedo que le corten el suministro del gas. Claro. Así que acordamos con ellos informar a la ciudadanía el tema de que no se pagaba la factura de gas. Les llevamos el fallo, se los mostramos, les dijimos, o sea, no es que vamos a parar de decir esto y listo, había fundamento para decir eso. Los invitamos a participar incluso de la marcha, que después fue el ruidazo, el 4 de agosto, y ellos quedaron en sacar una audiencia con Bolognesi, con el juez Piedrabuena, por el tema de el amparo que se había presentado desde La Rioja. Ajá. Hablando de la marcha que hicieron, ¿qué repercusión tuvieron con la marcha?
Bien, la verdad que bastante interesante. El riojano, a ver, no tiene adentro la práctica de la movilización, de la politización de la protesta, pero bueno, dado que el tema es bastante acuciante, directamente toca el bolsillo de las familias, la verdad es que tal vez la primera marcha fue un poquito más populosa, la segunda no tanto, pero ha venido gente. De hecho, el solo hecho de caminar alrededor de la plaza era una marcha donde la gente se paraba, miraba, aplaudía, porque la idea era hacer un ruidazo. Claro, así que... y era una convocatoria nacional, aparte, Así es. que se hizo al respecto. Te preguntaba recién si era con algún bloque en particular la reunión con diputados, solamente para resaltar algo que, y hacia la audiencia, que es una obviedad. Obviamente el Frente Cívico no se iba a reunir ni se va a expresar sobre el tema tarifario, porque son aquí en La Rioja los representantes del Gobierno Nacional, que es el que nos está imponiendo este cuadro tarifario. Así que no creo... Pero el Frente Cívico debería dar explicaciones a la ciudadanía de por qué este Gobierno Nacional está incrementando un tarifazo, porque tiene que haber alguna explicación, ¿no es cierto? Bueno, así como militaron, se va la boletita de Macri para que cada vecino, cada riojano lo vote a Macri, porque recordemos que en La Rioja 7 de cada 10 riojanos votaron a Macri, así como hicieron ese trabajito, ahora que vayan y que expliquen por qué el riojano que vive en el barrio Hospital, que es un trabajador del parque industrial, tiene que pagar 3.000 pesos de la factura de gas y 1.500 de la factura de luz. Claro, para ver porque tiene que haber una explicación. Tienen que explicarle que el cambio que le propusieron es este. Exactamente. Y tienen que darle cara sobre ese cambio, que es al que nos han llevado a todos, ¿no? A todos. Al que votó y al que no votó a este Gobierno Nacional. Todos somos partes, de testigos y testimonios y víctimas de este saqueo al bolsillo. Justamente ahí, y hago como una reflexión a la mesa aquí, y también la comparto con vos, Gaby. Recién decías en el tema de Ecogás, bueno, o cuando te preguntaba Matías sobre qué hace la gente ante si le cortan el servicio, y es una acción penal. Sí. La acción penal habría que hacérsela al gobierno, más allá de las presentaciones de amparo, por el abandono de personas. Está abandonando a un pueblo. Muchas veces a los profesionales que trabajan en los organismos de salud o de educación, ante muchos casos, mucho menores, o por muchas cosas, se les hacen acciones penales por abandono de personas. Hay un gobierno, y esto es más allá de lo ideológico y las posiciones que pueda tener cada uno, pero que en este caso en particular, desde lo humano, precisamente, está haciendo un abandono del pueblo. Y bueno, eso es lo que compartía con ustedes. Seguramente. Y yo con respecto a eso, entonces, sí explicarle al riojano cómo tiene que hacer esa denuncia penal. Muy bien. Tiene que, a todo el que la quiera hacer, y lo mejor es que la hagan, para que les cenemos los juzgados de amparos, de denuncia, es acercarse a una fiscalía donde le van a tomar una declaración donde solamente dice que le llegó una factura de gas de 4.000 pesos tal fecha. Con eso ya entra a la fiscalía, entra al circuito judicial y ya está hecha la denuncia penal. ¿Qué pasa en La Rioja cuando haya 50 grados y en los hogares de ancianos no se puedan prender los aires acondicionados? ¿Qué va a pasar si no hacemos nada ahora? Gaby, ¿me escuchás? Hola. Gaby, ¿me escuchás hoy? Sí. Sí, justamente hoy en los medios nacionales veía a las 6:30 de la tarde el tema de los enfermos que dependen de la energía eléctrica, en la cual la tarifa social para la gente que no está noticiada tiene un límite, un tope de consumo, creo que de 124 kilowatts. Y hay enfermos que dependen de la energía eléctrica, o casos de geriátricos, de ancianos, que se pasan ese consumo y no lo contempla la tarifa social. Es decir, la anterior medida de tarifa social del gobierno anterior no tenía límite al consumo.
Si no se entiende, si la gente no puede pagar una boleta normal, ¿por qué dar una tarifa engañosa de un límite que es Claro, mentiroso? yo te voy a ayudar, pero con límites. Sí, sí. Claro. Yo te ayudo, pero poquito. Sí. Es como darle a alguien una muleta y darle una sola muleta. Es decir, no, Bueno, es la lógica neoliberal, ¿no? De segmentar. sí. Sí, Empezar a estos sí, a estos no, un poquito focalizar. ¿Me focalizar. entendés? Y que es, yo escuché el otro día también a estas familias de personas enfermas que dependen de la energía eléctrica, que se estaban organizando para pedir, lo cual me parece perfecto, excelente, obvio, debería ser una prioridad. El tema es que la política de subsidio del gobierno nacional anterior era universal, no era focalizada. Sí, totalmente. No hacía discriminación, no hacía diferencias, abarcaba a todos, porque cuando es universal es justamente colectiva, es plural y es para todos. Aquí se pone la excusa de hacer justicia y abarcar a aquellos que realmente necesitan, y termina discriminándose más porque se dice: a vos te ayudo porque vos sos un necesitado que necesita de mí, y te voy a ayudar hasta aquí, y lo demás arréglatela solo. Así es. Esa es la lógica imperante en el gobierno nacional, la filosofía de este gobierno nacional, que, como bien dice Gaby, es una vuelta al neoliberalismo que ya vivimos en la Argentina, pero con mayor crudeza. Yo, en el poco tiempo que llevamos de gobierno, veo como lo que vivimos en la etapa de los 90, en 10 años, o en 2, si tomamos a De la Rúa un poco más, en 7 meses, total, profunda, toda junta. Es como plantar las bases, cueste lo que cueste, de lo que se quiere imponer hacia adelante. Yo creo que si el neoliberalismo se vino recargado ahora, nosotros tenemos que ir recargados de democracia, responder recargados de democracia. En 12 años hemos aprendido, y a mí me encantó en 12 años la mejor frase para mí de todas las que hubo: el amor vence al odio, ¿no es cierto? Sí. Nos recarguemos de democracia y con amor vayamos a pelear esto. Mañana va a haber una sesión especial en el Congreso por el tema del tarifazo. Sí. Obviamente que el bloque del Frente para la Victoria va a estar, va hacia la izquierda, con todo lo que podemos decir de la izquierda. Necesitamos que esté el bloque justicialista y que esté el bloque del Frente Renovador. Muy bien. En La Rioja, la T de Madera y Pedro Herrera tienen que mañana bajar al recinto. Y si los 3 diputados del Frente Cívico mañana no bajan, hay que salir como ciudadanos a interpelar por qué no bajan al recinto a pelear por los derechos de los usuarios de los servicios de luz, gas y agua. Muy bien. Más claro, echarle agua y que no te la cobren. Así es. Te saludamos, Gaby, con el corazón, con el amor que acabas de manifestar, que es con el que tenemos que responder, y compartimos con vos haciendo el pedido. Hoy el pedido, mañana será otra la actitud, a quienes le toque estar en el recinto mañana, a quienes deben estar mañana en el recinto, que lo hagan con amor. Exactamente.